Va a ser una enseñanza breve, una enseñanza sencilla, pero que también con un gran contenido, ya que en nuestros tiempos es muy importante nosotros entender lo que es el juicio y lo que es juzgar. El título de la enseñanza: no juzguéis para que no seas juzgado. No juzguéis para que no seas juzgado. Todos nosotros sabemos que esta parte de juzgar ha sido muy mencionada de diferentes maneras. En unas ocasiones se dice no juzguéis, quizás con el propósito de ocultar las malas obras de algunas personas, y dicen no juzgues sus malas obras. Algunas otras personas han utilizado también la palabra no juzgar para decir que definitivamente no se refiere a eso, sino más bien que sí puedes juzgar, o que el juicio que aquí dice la Escritura está prohibido de una manera, pero de otra manera sí. Entonces es importante poder entender realmente lo que Jesús nos dijo cuando nos dijo en Mateo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Y lo voy a leer. Mateo 7, versículo 1 al 5. Vamos a leer el texto de cuando Jesús mencionó el no juzgar. Lo vamos a leer claramente y luego vamos a reflexionar en el contexto que ya hemos estado estudiando nosotros juntos, lo que es el Mateo 5 y Mateo 6, para entender con mayor claridad a qué se refiere Jesús cuando nos dice que no juzguemos. Dice así: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este es el texto bíblico, está muy claro, definitivamente está muy claro, pero vamos a estudiarlo un poco más para poder entender el trasfondo y tener una mayor claridad de lo que Jesús nos está diciendo en esta porción de la Escritura. Veamos que desde Mateo 5 Jesús está hablando de las bienaventuranzas, pero más adelante Jesús toca pues algunos aspectos de la hipocresía. Habla acerca, por ejemplo, ya lo que es Mateo 5, 28, acerca del adulterio y muchas otras cosas. Sabemos que parte de la Escritura la dio cuando él estaba, o esta enseñanza la dio cuando estaba en el Sermón del Monte, cuando las multitudes se habían acercado, cuando sus discípulos estaban ahí con Jesús, y habló diferentes temas. Pero uno de los temas principales que Jesús tocó era prácticamente lo que era la hipocresía o la falsedad, o la intención incorrecta para hacer las cosas. Y hablando de eso, claramente veíamos que una de las personas o un grupo de personas que se habían acercado a Jesús y que siempre cuestionaban las enseñanzas de Jesús eran los propios maestros de aquel entonces. Hemos tocado en el aspecto de los fariseos, pero los fariseos eran aquellas personas, y ya lo hemos comentado, que por fuera mostraban una vida recta, una vida pura. Ellos, en cuanto a la obediencia de la ley, eran muy rectos en cuanto a la vista del ojo humano. Además eran personas que ayunaban, oraban y tenían una vida completamente recta. Sin embargo, Jesús les dijo hipócritas, lo que muchas personas no se habían atrevido a decirle a los fariseos, porque las multitudes o las personas de aquel entonces, cuando veían a un fariseo, no lo veían como una persona hipócrita, más bien lo veían como una persona religiosa, una persona devota, una persona entregada a lo que hacía. Imagínate para ayunar 2 veces a la semana, imagínate para orar constantemente todos los días, para asistir constantemente a la sinagoga o al templo. Eran personas que diezmaban, que ofrendaban, y que aparentemente
tenían una vida recta delante de los ojos de los hombres. La misma vestimenta de los fariseos, lo hemos mencionado, era una vestimenta con ciertas cualidades para tapar su cuerpo. Hablábamos de que llegaba hasta el cuello, hablábamos de que llegaba hasta las muñecas, hablábamos que la vestimenta cubría todo su cuerpo y que además usaban una gran barba y también cubrían mucha parte de su rostro. Entonces, el fariseo no era cualquier persona, era muy cuidadoso, incluso en cuanto a lo que la gente veía. Entonces, no se les podía juzgar. Sin embargo, cuando vemos el contexto de lo que Jesús está diciendo en relación a juzgar, era algo que le gustaba al fariseo. Como ellos sentían una vida recta, como ellos creían que llevaban una vida correcta, siempre señalaban el pecado de las demás personas. Siempre procuraban señalar el pecado de los demás. Por eso Jesús tocó el tema de no juzgar. ¿Por qué? Porque el fariseo, en su vida supuestamente recta, supuestamente obediente a toda la ley, decía: miren la prostituta, y señalaban a la prostituta. Miren al publicano, y señalaban al publicano. Y estaban ellos acostumbrados a con su dedo señalar y juzgar los actos de todas las personas, pensando que ellos tenían una vida recta delante de Dios. Por eso Jesús toca el tema de no juzguéis para que no seas juzgado. Es algo muy importante poderlo entender. Por ejemplo, mira, cuando nos vamos otra vez al contexto de lo que Jesús está hablando, vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo 5, 28 dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El fariseo era muy cuidadoso y él no cometía adulterio. Pero algo que no podía ver el hombre, algo que difícilmente puede ver el hombre, es la intención del corazón. Es la intención del corazón. Por ejemplo, puede pasar una mujer y un hombre puede voltear a mirar a esa mujer. Y quizás esa mujer va mal vestida, quizás con una minifalda o con un escote donde muestra sus pechos. Y aquel hombre voltea a ver a esa mujer y regresa su mirada para continuar su camino. ¿Qué pensarías de ese hombre? Porque te voy a decir algo muy importante. Nosotros fuimos creados con capacidad de juicio. Por eso la Escritura, cuando nos dice no juzguéis para que no seamos juzgados, y Jesús nos habló de eso, es algo muy importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos capacidad de juicio. Esto es, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y está en nuestro corazón, está en nuestra conciencia, está a través de la lectura de la Escritura. Y siempre los seres humanos, desde que tenemos los 13 años, 14 años, 15 años en adelante, tenemos capacidad de juicio. Y los jovencitos ya pueden juzgar. Por ejemplo, si tomamos a un jovencito de 14 años, de 15 años, y le preguntamos: oye, ¿está bien que ese hombre sea borracho? Seguramente en su capacidad de juicio él va a decir: no, no es correcto. Y ya está emitiendo un juicio. ¿Es correcto que exista un narcotraficante o narcotráfico? Y el joven te va a decir: no, no es correcto. Porque tiene una capacidad de juicio, sabe lo que es bueno y lo que es malo, y puede naturalmente emitir juicios sobre lo que él ve y sobre lo que él escucha y sobre lo que él se va relacionando, y tiene esa capacidad de juicio. Y esa capacidad de juicio no es la que está diciendo Jesús, para que vayamos entendiendo lo que es juzgar. Esa capacidad de juicio que todos los seres humanos tenemos no es lo que Jesús quiere que se apague en nuestras vidas, porque entonces dejaríamos de ser humanos. Porque todos tenemos juicio, y todos emitimos juicio diariamente, desde que somos jóvenes hasta adultos como ahorita. Emitimos juicios de cualquier cosa. ¿Será bueno tener este tipo de púlpito
aquí en la congregación para dar una enseñanza, y alguno dirá, no, me parece muy exagerado porque nada más es para colocar la Biblia y es para colocar algunas hojas. Y algún otro dirá, no, yo pienso que sí es lo correcto porque tiene las dimensiones correctas para dar una enseñanza. Entonces estamos emitiendo juicios, y todos los seres humanos tenemos capacidad de juzgar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces no es que apaguemos eso, no es que apaguemos nuestra condición humana. Entonces volvemos a la pregunta, y seguramente va a haber varias respuestas. Si tú ves que un hombre va caminando y pasa una mujer con su minifalda y con su escote, y un hombre la mira y regresa su mirada y sigue su camino, ¿qué piensas tú de ese hombre? ¿Cuál sería tu juicio? Con relación a este versículo, ¿cuál sería tu juicio? ¿Alguien me quiere decir? ¿Algún joven me quiere decir cuál sería su juicio? ¿Qué pensarías de esa persona? A ver. ¿Que ya cometió adulterio? ¿Alguien más? A ver, alguna joven que me diga. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Así de una manera sencilla, ¿qué piensan? ¿Cometió adulterio o no cometió adulterio? Ahí dicen que no, unas. A ver acá de este lado, ¿qué dice? ¿Cometió adulterio o no cometió adulterio? Miró a la mujer y regresó su mirada y siguió caminando. Miró a la mujer. ¿Cometió adulterio? Ah, no la tenía que ver. Ok. Están emitiendo juicio. Están emitiendo un juicio. Tienen la capacidad de juzgar. Están leyendo un texto bíblico, ven a un hombre que mira a una mujer, regresa su mirada y sigue adelante caminando. ¿Adulteró o no adulteró? Ya están juzgando. O sea, ok, tienen una capacidad de juicio. Y ustedes mismos, aunque a veces no lo expresen con su boca, ya están emitiendo un juicio. Incluso algunos pueden emitir otros juicios. Pero bueno, vamos a ver. Ok, ¿qué dice aquí? Cualquiera que mira a una mujer, ¿ya adulteró? ¿Y ese hombre la miró? ¿La miró? Y regresó su mirada y siguió caminando. Entonces, el texto completo es que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. ¿Y cómo sabe si ese hombre codició o no codició? Ah, porque lo hace la mayoría. No, pero no es un juicio correcto. No es un juicio correcto. Que la mayoría lo haga no quiere decir que todos lo van a hacer. Por ejemplo, en esto que comentó un joven, es correcto que emitas juicios, es correcto. Pero por ejemplo, si decimos, los policías son corruptos, o la mayoría de los policías son corruptos, ¿qué sería mejor? La mayoría de los policías son corruptos. Entonces, cuando tú ves un policía, ¿es corrupto? Exactamente, no, porque no lo conocemos. Entonces es la capacidad de juicio y hay que juzgar correctamente. Entonces, si ese hombre miró a una mujer, pero no sabemos si la codició o no la codició, pero dice que si la mira y la codicia, cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Dónde? En su corazón. ¿Quién conoce los corazones, hermano? Los conoce Dios. Dios conoce los corazones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en esta sociedad donde vivimos, donde definitivamente las mujeres no están teniendo cuidado en cómo se visten, pues vamos caminando en la calle y se presentan en muchas ocasiones mujeres con esa vestimenta, enseñando pierna, enseñando pecho y enseñando todo su cuerpo. Y bueno, tú vas caminando y pues bueno, no puedes ir como aquel bozal o aquellos, no sé cómo se llama lo que le ponen a los caballos, pero a los caballos, para que no se asusten, les ponen aquí algo en los ojos para que se vayan recto y nada más obedezcan las órdenes de la rienda, ¿no? Porque si le quitan eso y ven lo que hay a su alrededor, se asustan.
Entonces le ponen aquí en los ojos algo para que les tape y solamente puedan ver hacia adelante. Entonces, imagínate que así tuviéramos que salir para no ver a esas mujeres, ¿no? Pero aquí no es lo que está diciendo, sino está diciendo que si mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el juicio es que si la mira y con la codicia, la palabra codiciar es: ay, qué bonita está, ay, cómo quisiera tocarla, ay, cómo quisiera que fuera mía, ya la está codiciando, entonces ya adulteró con ella en su corazón. Pero eso no lo va a expresar con su boca. Igual hay algunas personas que ya no se preocupan de nada y sí lo expresan, pero hay otras que se quedan calladas, no dice nada, pero le está codiciando. Ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? En su corazón. Y como la gente no ve lo que hay en su corazón, fácilmente lo oculta, porque nadie puede ver lo que hay en su corazón. Entonces, el fariseo cometía este tipo de pecados y no sabía la gente que estaba cometiendo adulterio en su corazón, porque es algo oculto. Y así puedes ver una persona muy devota, muy entregada a la religión, muy consagrada, y está cometiendo este tipo de pecado de adulterio, y todas las demás personas no se dan cuenta. 44, que Jesús tocó en este mismo contexto de no juzgar. Estamos viendo solamente los contextos o unos 2 capítulos antes de lo que Jesús dijo, para que podamos entender a qué se refiere Jesús cuando dice que no juzguemos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que dijo Jesús que tenemos que hacer: amad a vuestros enemigos. Ya lo vimos, dimos toda una enseñanza de lo que era amar a nuestros enemigos. Sin embargo, algo que puede hacer el hipócrita, el falso, el que puede decir yo amo a todo el mundo, es definitivamente al enemigo, al que lo maldicen, también lo maldicen, ¿no? Y Jesús nos dijo que hiciéramos eso: bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por ellos, bendecir a los que te maldicen. Ok, entonces, pero esto es algo oculto. Me hacen algo y ya guardé un rencor en mi vida, ya guardé odio en mi corazón sobre aquella persona por lo que me hizo. Entonces es una persona que en su corazón no está limpio, porque ya está guardando odio. Veamos nuevamente el capítulo 5 aquí mismo, pero versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es la hipocresía aquí? Bueno, yo decía: bueno, es que me hizo algo mi hermano y me enojé, pero guardo ese enojo, guardo ese rencor en mi corazón sobre de él, pero además ya me cae tan mal que le digo necio. Es que es un necio, es que no entiende. Podrá ser muy recto en su vida, podrá tener mucha devoción en el cristianismo, podrá leer su Biblia, pero si ya tiene algo contra su hermano, dice aquí, es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ve qué condenación tan tremenda a aquellas personas que guardan cosas en su corazón sobre algún hermano, que se enoja contra su hermano, que guarda algo contra su hermano, y eso es hipocresía. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, saliéndonos un poco de esta escritura, pero dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué prohíbe Dios? Que tengas odio contra tu hermano. Quiero que vayamos entendiendo y que nos vaya quedando claro esto, y que vayamos grabando estos conceptos de Jesús que nos manda, para que podamos llegar al de no juzguéis, ¿sí? Entonces, dice aquí que no debemos de tener problemas contra nuestros hermanos. No debe de haber este tipo de aborrecimiento contra un hermano. ¿Cómo lo aborrezco? ¿Cómo lo odio? No lo puedo ver, ¿no? Eso no puede existir, porque si existe, te conviertes en un hipócrita. Porque entonces, ¿cómo vas a tener una devoción a Dios
si al que ves lo aborreces? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si al que ves no lo estás amando? Eso se convierte en hipocresía. Tu amor es falso. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Bueno, si tú tienes eso, y si un hermano te hizo algo, perdónalo. Pues así mismo dice el Padre nuestro, ¿no? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tú tienes que también aprender a perdonar, hermano. Si un hermano te hace algo, si una hermana te hizo algo, ¿qué tienes que hacer? Perdonar y no guardar nada en tu corazón. Porque si tú no perdonas a ellos, ¿cómo Dios va a perdonar tus ofensas? ¿Cómo Dios va a perdonar tus ofensas? Ahora sí, regresemos a Mateo 7, al primer capítulo, versículo 1. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados, y a la medida con que medís os será medido. Primeramente, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que no juzguemos, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Con el juicio con que juzgáis serás juzgados. ¿Qué pasaba con este tipo de personas? Una persona que tenía pecados ocultos, una persona que miraba a la mujer y la codiciaba en su corazón, una persona que si le hacían algo empezaba a guardar odio, una persona que se enojaba contra su hermano, pero que al final de cuentas tenía devoción, tenía su vestimenta, no se pintaba, no se arreglaba, decía que estaba entregado a Dios o entregada a Dios, pero que con facilidad juzgaba a los demás y señalaba solamente por tener una apariencia de piedad, pero que por dentro puede existir el adulterio en su corazón, puede existir el odio, puede existir el enojo, pero se atreve a estar juzgando. ¿Estará perdida esa persona o no estará perdida? A ver, nuevamente lo repito, con mucha sencillez. Un religioso, una persona que va a la iglesia, canta, estudia su Biblia y además de eso ora, ayuna, diezma todo lo que gana, ofrenda, además canta con mucha entrega y pasión, pero en su corazón ha codiciado mujeres, en su corazón tiene ciertos resentimientos hacia los hermanos y hacia sus enemigos. ¿Esa persona tiene capacidad de juzgar a otros? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. No tiene capacidad para juzgar. Porque si esa persona se atreve a juzgar, también va a ser juzgado. Esa persona que es hipócrita y falsa no tiene capacidad para juzgar, porque así como juzga, también será juzgado, porque con el juicio con que juzga, será juzgado, y con la medida con que mide, o será medido. Y si esa persona está en hipocresía y en falsedad, y si esa persona está cometiendo cierto tipo de pecados que los ojos del hombre no ven, pero que Dios sí ve, pero se atreve a estar juzgando a otro hermano o a otra persona, mira, te atreves a medir de esta manera, vamos a ponerte a ti también la medida, a ver si es cierto que tú cumples. A ver si es cierto que tú estás con una vida así recta e intachable delante de Dios. Porque con mucha facilidad te atreves a señalar y hablar mal de otra persona, diciendo que está mal. Pero oye, ¿tu vida? Con la vara que mides serás medido. Serás medido. Siguiente versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué menciona una viga? ¿Por qué menciona la viga? Porque quiero decirte que cuando una persona
es hipócrita y es falsa, y en su vida hay adulterio, odios, enojos contra su hermano, y una vida hipócrita, religiosa, pero que los hombres lo admiran por aparentar una vida recta, te dice, esa persona tiene una viga, y está tan lejos de la salvación, y está tan lejos de entender la vida cristiana, y está tan lejos de entender realmente lo que Dios quiere de su vida, que tiene una viga. ¿Cuánto mide una viga? Brojas, ¿cuánto mide una viga? De ancho. 12 centímetros. 12 centímetros en el ojo. Una viga de 12 centímetros. Nos hubiéramos traído una para ponerla aquí. Pero imagínate la viga aquí. Entre nariz y frente. ¿Qué puedes ver si te pones una viga aquí? Nada. No puedes ver nada. Y si la persona está actuando con hipocresías y con falsedades, ¿qué puede ver? Nada. No puede ver nada. No tiene capacidad de juicio. Su juicio está nublado. Su juicio está en tinieblas. La persona está en pecados ocultos, pero no lo dice, no lo expresa. Nadie se da cuenta, pero piensa que tiene capacidad para juzgar. Una bigota ahí. Cuando el hermano tiene una pajita, ¿cuánto mide una paja? Milímetros mide una paja. Una pajita es una basurita muy pequeñita que se te mete en el ojo y que te hace llorar y que dice, ay, algo se me metió en el ojo, y llega aquella persona con la bigota y dice, a ver, yo te quito la viga, la paja, a ver, yo te quito la paja, déjame meter la mano y quitarte la paja. Pero como no ves, le pica los ojos y le haces un daño mayor que el bien que le querías hacer, y le picas los ojos. Y cuidado, y hasta le sacas un ojo, porque como tienes una bigota, no ves. Entonces, si tu vida está mal, ¿cómo te atreves a querer juzgar a los demás? ¿Cómo te atreves a querer juzgar a tu hermano? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está la viga. ¿Y cómo quieres ver la paja? Como que menciona Cristo este tipo de términos y de conceptos para que la gente pueda entender que mientras es hipócrita y falso y se atreve a estar juzgando solamente porque tiene una apariencia de cristiano, pues es una persona torpe, porque tiene la viga ahí grandota y no puede ver la pequeña paja que está en el ojo de su hermano. Y todavía le dice, te la voy a sacar porque estás en pecado. Te voy a sacar la paja porque estás en pecado. Hipócrita. Primero ve la viga que está en tu propio ojo. Versículo 4. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo le puedes decir a alguien, déjame sacar la paja que está, si tienes una bigota ahí que no te deja ver? 5. Hipócrita. ¿Saben cuál fue la palabra de Jesús? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. Hipócrita, falso. Tu amor es falso. Tienes la bigota en tu ojo y te atreves a estar juzgando a los demás. Tu amor es falso. Hay hipocresía. Tienes una apariencia religiosa, tienes muchos cambios externos, un lenguaje cristiano, una doctrina de ley, pero no tienes amor. No tienes amor. Y estás incapacitado. Oílo bien, incapacitado para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Incapacitado. Termino con Mateo 7:21 al 23 para que veas todo el contexto de lo que está hablando Jesús en relación a esto. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Rápidamente, ¿quién me dice cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace salir su sol, ya lo estuvimos estudiando, sobre justos e injustos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que tengamos amor. Esa es la voluntad del Padre. Y todo lo relaciona al amor. Esa es la voluntad del Padre. Y lo dice todo el contexto que hemos estado estudiando desde el capítulo 5. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, para que puedas entender la hipocresía. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Una vida externa religiosa. Y Jesús les dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y no es que anduvieran pecando allá afuera, sino que su maldad tenía que ver ¿con qué? Con lo que hemos estado estudiando. Su maldad tenía que ver con su hipocresía, con su falsedad. Por eso le decían Señor, Señor. El pecador común no le dice Señor a Cristo. El que le dice Señor, Señor es aquel que piensa que ha tomado a Cristo como su Señor. Pero es falso, porque Jesús les va a decir, nunca os conocí. Oye Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Nunca os conocí. Porque les faltaba algo. Amor. Amor incluso para tratar a su prójimo. Amor para el prójimo. No lo tenía. Tenían ley, tenían amor al prójimo. Escudriñemos nuestras vidas, hermanos. Escudriñemos nuestros corazones. Porque lo más importante, hermanos, es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es lo más importante. Más que el ritual, la religión, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por lo que tú nos dejas escrita en tu palabra, que sea de bendición a nuestras vidas, Señor. Que nosotros, Padre, podamos entender tu voluntad y podamos hacerla, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.